Bueno, buenos días, bienvenidos entonces y continuamos con esta serie de webinarios sobre redes eléctricas inteligentes en una cooperación internacional de instituciones de Argentina, Chile y Alemania. Gracias a los que se suman online en vivo para transitar hoy este camino que el doctor Maximiliano Martínez nos va a compartir sobre mercados distribuidos, microredes y comunidades energéticas. Y para quienes también luego nos puedan ver en diferido y que podamos seguir en contacto, acompañando los desafíos de la industria eléctrica hoy. Sin mayores preámbulos y agradeciendo la presencia de todos ustedes, por favor, doctor Martínez, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a hablar, como bien dijo Mauricio, sobre mercados distribuidos y microredes y comunidades energéticas. La charla de hoy día, eh, voy a hacer desde un punto de vista, una óptica que tenemos sobre esta problemática que es muy amplia, ¿está bien? Y para que puedan entender esta óptica, este punto de vista, es necesario que les presente, para los que no conocen, el Instituto de Energía Eléctrica de Trabajo, para que puedan ver desde qué punto nosotros vamos a dar esta charla, o le voy a dar esta charla, ¿no? El Instituto de Energía Eléctrica es una institución líder en Latinoamérica en el campo de ingeniería, economía y sistemas energéticos, y tiene más de 50 años de experiencia en el rubro. Actualmente tiene más de 50 profesionales, en su mayoría doctores, y con unos programas de posgrado. Actualmente tenemos más de 40 estudiantes de posgrado por año que están haciendo su maestría y su doctorado. En su mayoría, estos estudiantes son financiados por una entidad alemana que les otorga becas solamente a los estudiantes que tienen su máximo, que han logrado un nivel académico sobresaliente en sus carreras. Entonces eso nos da un insumo de recursos humanos altamente calificado para hacer nuestras investigaciones. ¿Está bien? El instituto tiene como misión ampliar las fronteras del conocimiento a través de la investigación científica y difundirlo a través de la enseñanza universitaria, tanto de grado como de posgrado, y poder transferir esto al sector productivo. O sea, básicamente el instituto tiene tres pilares fuertemente relacionados. Nosotros hacemos una investigación científica que trata de ampliar las fronteras del conocimiento, pero siempre buscando apoyar al medio, ¿también? Transferir este conocimiento al sector socioproductivo a través de servicios de consultoría, ¿también? Entonces, investigaciones están enfocadas en ese sentido. Y por otro lado, es conveniente para nosotros porque, bueno, de esta manera también obtenemos recursos que utilizamos luego para poder desarrollar nuestras investigaciones. Por otro lado, esta sinergia, digamos, esta experiencia que tenemos de la investigación y de la transferencia a las empresas, nos da una buena experiencia que lo volcamos luego hacia la formación de recursos humanos, ¿también? Entonces le damos un plus a esto. De hecho, nosotros, todos nuestros estudiantes están desarrollando trabajos de investigación aplicados generalmente a solucionar problemas que hemos encontrado en los servicios de consultoría. Esa es la visión, digamos. Somos un instituto bastante grande, como les había dicho, son 40 investigadores, trabajan en todas las áreas de la ingeniería eléctrica, desde la generación, transmisión y distribución, bajo todos los enfoques, digamos, enfoques técnicos, enfoques de análisis económicos, regulatorios, políticas energéticas. O sea, básicamente ampliamos un espectro muy grande de lo que sería la generación de energía eléctrica, ¿está bien? Y cada uno de los integrantes de este instituto le podría dar una visión de lo que yo les voy a hablar en este momento, ¿no? De esta charla. Por lo tanto, seguramente la visión de lo que la charla que vamos a tener hoy día es sobre justamente los mercados distribuidos, las microredes y las comunidades energéticas desde el punto de vista de los trabajos o consultoría o la experiencia que tenemos dentro del área donde yo trabajo, ¿está bien? Pero sin duda, hay visiones también importantes si lo tomara
otro investigador que está trabajando en alguna otra área, porque obviamente están todos interrelacionados. Bajo ese contexto, nuevamente, bueno, lo que voy a hacer es brindarles una charla sobre los mercados distribuidos, las microredes, desde el punto de vista de la investigación y la experiencia que tenemos nosotros de esta investigación, cómo la hemos transferido, o sea, experiencias de transferencia o de investigación tecnológica. Y como para poder comenzar con la charla, voy a usar el tema de la transición que estamos viviendo en este momento. Como todos sabemos, estamos pasando de este esquema actual de generación concentrada, eh, que se transporta por medio de red de transmisión y red de distribución hacia los usuarios, donde generalmente tenemos un flujo de potencia unidireccional. Estamos tratando de mutar a las redes inteligentes, que son las del futuro, donde vamos a tener mucha más comunicación, vamos a tener más interacción de generación renovable, que es fluctuante, vamos a tener gestión de demanda, sistemas de almacenamiento. Esa es la idea de la transición que estamos buscando por el hecho de, bueno, de descarbonizar el sistema, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque tiene muchas ventajas, ¿no? Nosotros hemos visto que hay ventajas de eficiencia energética, porque vamos a tener una reducción de pérdida en el sistema de transmisión, en el sistema de distribución, vamos a tener mayor flexibilidad, o sea, mayor adaptabilidad de la demanda y la oferta, a la oferta fluctuante, digamos, que tenemos a través de los recursos renovables. Vamos a tener una mayor resiliencia también, una mayor capacidad de recuperación ante fallos o desastres naturales. Eso es la visión que teníamos de nuestra transición. ¿Por qué buscamos esta transición? Porque tenemos básicamente esas ventajas. Y esas ventajas se visualizaban siempre que teníamos una baja penetración de generación distribuida. Ahora, cuando comienza a aumentar la generación distribuida y empezamos a charlar estas ventajas, ya no sé si son tan así. Bien. Como teníamos ese contexto, empezaron a aparecer, buscando esas ventajas, los gobiernos empezaron a incentivar la incorporación de generación renovable en todos sus aspectos, digamos, y especialmente en la generación distribuida. Y es así que en los últimos años hemos tenido este crecimiento que se puede ver en la curva, ¿está bien? Donde vemos que en los últimos años ha crecido exponencialmente la generación distribuida en todo lo que es América Latina y el Caribe. ¿Está bien? Y de esta generación distribuida, fíjense que el 98% es generación solar fotovoltaica. ¿Y por qué? Porque la generación es la energía mejor distribuida, justamente. También la tenemos en todo el planeta, con mayor o menor rendimiento, pero está bien distribuida, por eso es la que es la líder en este sentido. Pero esta incorporación no es gratuita, ha empezado a generar ciertos problemas. Pero los problemas también son oportunidades, también. En todos los ámbitos. Acá me voy a concentrar en los problemas que ha generado, por ejemplo, en la distribución. Y en la distribución ha generado muchos problemas, problemas reglamentarios, problemas de políticas que hay que seguir, problemas técnicos. Hay un sinnúmero de problemas. Uno de ellos, los más recurrentes, donde nos han consultado, es sobre las sobretensiones que se empiezan a generar en el sistema de distribución. Bien. Y para entender los problemas de sobretensiones, voy a hacer esta breve explicación, que ustedes todos la entienden, pero bueno, está bueno para recordarlo. Es el perfil de tensión que se tenía antes de la incorporación de generación distribuida. Nosotros teníamos un flujo unidireccional que iba desde el transformador de distribución hacia la demanda, en este caso nuestras viviendas, y el perfil de tensión que teníamos era desde el transformador, iba cayendo hasta que llegábamos a nuestra vivienda, ¿no? Ese era el perfil de tensión típico que iba a cayendo, y ese perfil de tensión o esa caída de tensión dependía de dos factores principalmente, de la red, ¿está bien? De la longitud de la red, de los hechos de los conductores de la red, y de la demanda, ¿está bien? Del flujo de potencia que tenemos ahí. Entonces, esto es algo dinámico, ¿está bien? Que depende primero de la red, perdón, de la demanda, y por otro lado también de la red. O sea, los problemas de tensión son diferentes en función de la red de distribución que yo tengo, ¿está bien? Si tengo una red mallada, los problemas de tensión son más bajos que en una red no tan mallada, más radial, ¿está bien? Entonces,
Lo que quiero decir es que los problemas, por ejemplo, que se presentan en redes de distribución como Estados Unidos y Europa son diferentes a las características de las redes que vamos a tener en Latinoamérica también. Y son cuestiones que hay que tener en cuenta. Por otro lado, el perfil de ejecución, teniendo en cuenta lo que les había mencionado, sufre una variación a lo largo de las 24 horas del día, también en función de la demanda. Típicamente, cuando tengo menor demanda, la tensión es más alta, cercana al valor del TAP del transformador, y a medida que la tensión, la demanda se va incrementando, la tensión va caliente. Y tenemos la mínima tensión en nuestras casas cuando tenemos la máxima demanda. ¿Está bien? Entonces, generalmente lo que se hace es regular el tap del transformador para que la tensión en ese punto de máxima demanda no viole los límites admisibles. ¿Está bien? Eso es lo que se ha hecho siempre típicamente. ¿Qué pasó con la incorporación de la generación distribuida? Bueno, el perfil de tensión empieza a cambiar. Ahora, en la demanda, en caso de que tengamos generación distribuida y esa generación distribuida tengamos en exceso, se cambian los flujos y al cambiarse los flujos el perfil cambia. Ahora, el TAP del transformador no es el punto de máxima tensión, sino sería el de mínima tensión. Y esto es función, obviamente, de la cantidad de generación distribuida que yo estoy incorporando. Entonces, a lo largo del día, lo que va a pasar es que cuando tengamos exceso de generación fotovoltaica, por ejemplo, en nuestras casas no estamos al mediodía, tenemos poca demanda, tenemos la máxima radiación, vamos a estar inyectando energía a la red y esto nos va a generar picos de tensión, sobretensiones, que en función de la cantidad de generación distribuida pueden violar los límites que tenemos de suministro, ¿no? Entonces esto empieza a ser un problema. De hecho, ya está ocurriendo en algunas partes. ¿Y esto que empieza a generar? Problemas. Entonces la gente, ¿qué hace? Empieza a quejar con la distribuidora, empieza a tener problemas de sobretensión, por un lado, y por otro lado también tenemos quejas de eh, la gente que ha instalado la generación fotovoltaica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener un problema de que la misma sobretensión por un problema de protección del inversor desconecta al inversor. También entonces el que ha comprado el panel fotovoltaico lo ha instalado, empieza a ver de que se da cuenta, pasaron 2 o 3 días y ve que el inversor no está inyectando. Entonces se empieza a quejar. Esto es un problema de la red. Empieza a llamar quejas para la distribuidora. Esas son 2 quejas, después aparece otra más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el distribuidor? El distribuidor lo que hace es mandar la cuadrilla y empieza a regular el tap del transformador para evitar ese problema de sobretensión. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Al tratar de evitar ese problema de sobretensión y en función de la demanda, puedo tener violaciones por subtensión en la demanda. ¿Está bien? Entonces después tengo quejas por tener violaciones por subtensión en la época de máxima demanda, o sea que en la noche, donde generalmente nosotros tenemos el pico. Esto, lejos de solucionarse con el tiempo, se va a ir agravando. ¿Por qué? Porque la generación distribuida va a ir creciendo, como hemos visto, y también nosotros en la demanda, en los picos de demanda, donde no tenemos la generación distribuida, inyectando, fotovoltaica sobre todo, vamos a tener este problema. O sea, la incorporación, por ejemplo, de vehículos eléctricos va a hacer que incorporemos mayor demanda, entonces este pico se va a acentuar. Entonces, la solución no va a venir por el lado de regular el tap del transformador. ¿Está bien? Hoy por hoy este problema no es tan grave en muchas distribuidoras, pero sí está pasando mucho en la cola de línea, digamos, por ejemplo, los country, donde la gente tiene mayor poder adquisitivo, las líneas son largas y estas fluctuaciones ya empiezan a ser importantes. ¿Está bien? Por otro lado, empieza la tercer queja, que es del distribuidor. ¿Está bien? Porque estos problemas de estar regulando el TAP del transformador permanentemente hace que yo, en vez de mandar una cuadrilla una vez al año, las tenga que estar mandando toda la semana. Entonces el distribuidor empieza a decir, alguien que me reconozca este costo. ¿Dónde está este costo? O sea, ahí me lo tiene que reconocer. Entonces también empieza a quejarse las distribuidoras de la generación distribuida. Bien, entonces nos empiezan a contratar y nos empiezan a pedir soluciones a nosotros. Entonces nos dicen, por favor, necesito soluciones. Y lo primero que viene,
la primera solución a analizar, o que nos dicen que analicemos, es el uso de sistemas de almacenamiento. Entonces, el uso de sistemas de almacenamiento técnicamente factible, o sea, lo que hace es absorber estos excesos de generación y me los puede trasladar a los picos donde tengo la máxima demanda ya. Entonces, analizamos un poco la curva y eso nos lo soluciona. Pero el problema de los sistemas de almacenamiento hoy por hoy son muy costosos, digamos. Si se los exigimos a los usuarios, eh, el orden del costo del sistema de almacenamiento es del mismo valor de la instalación fotovoltaica. Por lo tanto, con las tarifas que tenemos ahora, esto se hace inviable. Entonces, no es una solución hoy por hoy esto, si se lo exigimos a los usuarios. Por ahí, si pensamos en sistemas de almacenamiento puestos para una comunidad, puede ser diferente el problema, ¿no? Entonces, viendo, nosotros empezamos a ver qué otras soluciones podemos brindar que no impacten tanto en el costo se puedan incorporar también. Y la solución está por ahí en el uso de los inversores. Los mismos inversores que tenemos en los sistemas fotovoltaicos, acuérdense que están formados por los paneles fotovoltaicos y el inversor, que es el que hace la conversión de corriente continua a corriente alterna e inyecta la potencia a la red. Estos inversores, que se le dice inversores inteligentes, es porque tienen unas funciones inteligentes, unos sistemas de control. Generalmente todos los inversores que nosotros tenemos en la actualidad o que se están instalando tienen estas funciones. ¿También? ¿Y cuáles son esas funciones? La función volvar, o sea, que es el control de la tensión a través de la regulación de potencia reactiva que puede inyectar o absorber el inversor, la gestión del factor de potencia, ¿también? Y la función volt-watt, que es la regulación de la potencia que inyecta en función de la tensión. ¿Está bien? Actualmente, todos estos inversores, ¿cómo están conectados a la red? Están conectados con factor de potencia 1 y con pues, seguimiento de máxima inyección de potencia. ¿Está bien? O sea que no se está usando ninguna de estas funciones. Esto lo vio se empezó a estudiar, se empezó a ver y aparece la norma IEEE 1547 del 2018, donde se establecen los requisitos para la interconexión e interoperabilidad de los recursos de energía distribuida con los sistemas de energía eléctrica. Y entonces aquí ya se empieza a tratar esta temática de las sobretensiones. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? En el apartado 5 dice, se refiere todo a lo que sería el control de tensión. Y en el apartado 5.2, lo que dice la norma es que el inversor debe ser capaz de absorber o inyectar el 44% de su potencia aparente nominal para hacer el control de tensión. ¿Está bien? Eso lo dice la normativa. O sea que tendría que tener una sobredimensión el inversor para poder, aparte de inyectar la máxima potencia, tener un gap para poder hacer la regulación de tensión a través de la potencia reactiva. Bien. En el apartado 5.3, lo que dice la norma establece cuál es la curva, ¿está bien?, de control de tensión a través de la potencia reactiva. O sea, tenemos en el eje la tensión que mide el inversor en el punto de conexión. Bien, y dice, esta curva nos dice cuánto tiene que inyectar de potencia reactiva o absorber. También está establecido estos puntos, los establece la norma. Y por otro lado, la norma en el apartado 5.4 lo que dice es que en función de un valor de tensión, si se sobrepasa, cómo debería ir reduciendo la potencia inyectada al inversor para lograr disminuir la tensión. ¿Está es esta otra curva. Entonces ya la norma, por ejemplo, el triple ya nos establece cómo debería ser ese control para disminuir este problema de sobretensión que empiezan a aparecer en las redes. Entonces, nosotros hicimos un estudio sobre la redistribución de costing capacity, teniendo en cuenta solamente el problema de sobretensión. ¿Está bien? Empezamos a determinar cuál era el costing capacity que tenía esa redistribución, empezamos a aumentar la generación distribuida en esa red, hasta que alcanzamos el límite cuando empezamos a tener violaciones de sobretensión. ¿Está bien? Ese es el estudio, determinamos esa capacidad, y después hicimos un estudio igual, lo mismo, nada más que considerábamos que los inversores los configurábamos según la norma. ¿Está bien? En el sin control era la configuración factor de potencia 1, con control de seguimiento de máxima potencia.
Después, la hipótesis 2 es que todos los usuarios usen la norma, ¿está bien? Hagan regulación de tensión en función de lo que indica la norma. Y después planteamos un tercer escenario donde tendríamos un control optimizado. Eso se lo planteamos a la distribuidora porque nosotros decíamos, bueno, la agresividad con que tiene que controlar la atención un usuario que está más cerca del transformador no es el mismo que el que tiene que estar más lejos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las caídas de tensiones son diferentes. Entonces, debería haber una configuración óptima. Entonces empezamos a analizar ese cambio. Y estos son los resultados que obtuvimos en el estudio. Bien, vimos que si nosotros aplicábamos la normativa, podíamos incrementar la capacidad, el hosting capacity de la red en un 10%. ¿Está bien? Pero si lo hacíamos optimizadamente, aumentábamos a un 40%. O sea, fíjense qué significativo que era el incremento. ¿Está bien? Por otro lado, obtuvimos unos resultados bastante buenos desde el punto de vista de que con esto, aplicando la norma, que si bien la norma estaba pensada para un solo inversor y no la agregación de los inversores, la norma lo que generaba es un aumento de pérdidas en la red de distribución. ¿Por qué? Porque empezaba a haber una sobrecompensación. Entonces tenía mucha potencia reactiva circulando, lo que generaba muchas pérdidas, o un incremento de pérdidas, lo cual no ocurría cuando yo lo hacía de forma optimizada. Esto es bastante importante. Y acá tenemos los resultados también del perfil de las tensiones. Fíjense de los tres casos. Fíjense que el perfil de las tensiones, obviamente como es cost capacity, yo estoy aumentando el nivel de penetración hasta que me empiecen a ocurrir las violaciones por sobretensión. Tengo estos perfiles, ¿ven? Y estos perfiles, fíjense que son todos iguales, pero las capacidades de generación distribuida incorporadas son mucho mayores, ¿no? Acá yo tengo el 40% que en esta situación, y fíjense que tengo casi el mismo perfil. Otra hipótesis que tuvimos es que no se supere el 0,25% de las violaciones de sobretensión. Y fíjense que en ninguno de los casos lo hizo. Y ahí inmediatamente esto vemos que es algo beneficioso para la distribución, el distribuidor, porque no va a tener problemas de sobretensión, no va a tener aumento de costos operativos en ese sentido, no va a tener pérdidas en la red, o sea, las pérdidas de la red se van a mantener, y podemos generar que los usuarios puedan inyectar más generación distribuida. Pero aparece el problema de quién es el que hace los ajustes en los inversores, porque esto necesita intervenir los inversores. ¿Vale? Entonces, ¿quién lo hace? Ahí sale la pregunta. ¿Es el distribuidor? ¿Es el usuario? ¿O podría ser el agregador? Está bien, que haga esta función. Pero es una función que trae un beneficio económico. Entonces aquí empiezan a aparecer estos problemas, empiezan a generar nuevas necesidades, nuevos servicios a la red, o sea, nuevos modelos de negocio. Esto es uno de los modelos de negocio que empiezan a aparecer y que lo podemos solucionar a través de un agregador. ¿Está bien? Lo mismo ocurre, el mismo análisis podríamos llegar a hacer por el tema de armónicos, ¿está bien? Que es algo equivalente. Nosotros podemos tener la misma cantidad, o sea, tenemos una exigencia por normativa de los inversores, que tienen que tener, inyectar tanta cantidad de armónicos, pero por otro lado también tenemos que nuestras casas cada vez utilizamos más, por ejemplo, electrónica de potencia, por ejemplo, los aire acondicionados inverter, nuestras heladeras inverter, que se empiezan a ver más artefactos que cuando están sumados, acoplados, si bien todos cumplen la norma, pero acoplados empiezan a generar problemas de armonía, también, que también hay que tenerlos en cuenta y alguien los tiene que solucionar, también. Eso también podría tener la figura y básicamente el mismo análisis. Bien, eso es uno de los problemas que genera la generación, uno de los tantos que genera, lo mismo podemos hablar de protecciones, que genera la generación distribuida en el ámbito de los sistemas de distribución. Pero generación distribuida también empieza a impactar en el sistema de potencia. ¿Está bien? Y uno de los impactos, dentro de todos los impactos que genera el sistema de potencia, es el sistema de protección anti-isla. Eso también por otro estudio que tuvimos que hacer. ¿Y por qué empieza a aparecer este problema? Ustedes saben que el sistema de protección anti-isla es un sistema de protección que, ante la presencia eventual de una isla, se exige que la generación distribuida detecte la isla y se desconecte. ¿Está bien? ¿Y esto por qué?
porque tiene que cumplir, o sea, el objetivo de la protección anti-isla es que minimizar los riesgos de los usuarios del personal. O sea, si el personal, una cuadrilla, quiere intervenir en la parte de la red y ha desconectado, quiere saber que aguas abajo no tengamos energía, ¿está bien? Entonces, primero, una protección a los usuarios y al personal de la distribuidora. Por otro lado, este sistema de protección anti-isla lo que nos permite es un adecuado funcionamiento de las protecciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una protección, un reconectador abre para tratar de extinguir un cortocircuito. Evidentemente no necesitamos el aporte de la energía de la generación aguas abajo, también en el aire. Entonces también, por eso necesitamos la protección anti-isla. Por otro lado están los resierres, por ejemplo, los reconectadores cuando cierran, podemos tener problemas de, de falla de sincronismo también, con todos los problemas que eso implica. Por otro lado, según cómo están funcionando el sistema de control que tiene la generación distribuida, que necesita puntos de referencia, cuando se genera la isla, hay un desbalance de generación-demanda y esto puede generar fluctuaciones tanto de frecuencia como de tensión muy importantes que pueden afectar a todos los aparatos que tenemos nosotros conectados. Entonces, por estas características, por estas problemáticas, es que existe la protección anti-isla. ¿Está bien? La protección anti-isla también la aborda la norma IEEE 1547 y lo que dice la norma es que la protección anti-isla tiene que desconectarse antes de los 2 segundos de detectar la isla y para poder hacerlo necesita la información en el punto de conexión. O sea, necesita información de donde esté conectado. En función de esa información tiene que poder saber el inversor, la generación distribuida, de que está en isla y tiene que actuar. Para ello usa básicamente casi el 90% usa tres sistemas para hacer esa detección. Una es el umbral de frecuencia y umbral de tensión, otra es la tasa de variación de la frecuencia y otro es el salto de vector. Todos estos tres sistemas de detección de isla se basan en la hipótesis de que cuando se genera la isla hay un desbalance fuerte generación-demanda, lo cual va a hacer que la tensión y la frecuencia se muevan, ¿está bien? Y se sobrepasen ciertos umbrales, ya sea de frecuencia o tensión, o que la tasa de variación sea importante, por eso es lo del ROCO, o que hay una deformación en la onda senoidal, y por lo tanto en el fasor que me representa esa onda senoidal va a tener un salto temporal, y ese salto temporal es el que se utiliza para poder detectar. También todo bajo la misma hipótesis de un desbalance importante generación-demanda dentro del aire. Hasta ahí todo perfecto. El problema es que todos estos umbrales se pueden confundir con eventos que pasan en el sistema eléctrico de potencia. ¿Está bien? De hecho, eso va a pasar. Entonces empiezan a no ser tan seguros. Y para ejemplificar, voy a presentarles un caso que pasó en el Reino Unido en el 2019. En el Reino Unido en el 2019 hubo una descarga atmosférica en una línea, la línea de Stockton, que generó un hueco de tensión importante que hizo que la protección de los inversores de un parque fotovoltaico lo detectaran y se desconectaran. Entonces así generó una pérdida de ese parque de 737 megavatios. Eso generó una serie de hechos que hicieron de que se desconectaran generación distribuida de 700 megavatios. Fíjense del orden de lo del parque eólico. Sabían que estaban diseminados en todo el Reino Unido. Y eso generó que hubiera un blackout, que se perdieran 1.240 megavatios de demanda, o sea, se quedó más de 1 millón de usuarios sin servicio, se paralizaron los trenes, los hospitales y el aeropuerto de los Castell, creo que por 4 o 5 horas, no me acuerdo bien ahora el momento, pero fue un fenómeno bastante importante. Por eso tuvo un análisis particular. Para poder entender lo que pasó, les muestro acá la evolución que hubo que tuvo la frecuencia en esos instantes, ¿está bien? Acá se produce la descarga atmosférica, lo que produce una aceleración en la frecuencia. Inmediatamente, casi en el mismo punto, se desconecta el parque de 737 megavatios. Y a los milisegundos, el sistema de protección de generación distribuida, que utiliza el sistema de salto de vector, interpretó que había una isla y se desconectaron 350 megavatios. Eso se analizó después, ¿por qué? Porque se vieron que se analizaron los nodos donde se había generado un incremento abrupto de la demanda. ¿Está bien?
Obviamente eso empezó a generar una caída de la frecuencia bastante importante y en este punto se desconectaron 150 megavatios de generación distribuida que tenía el sistema de protección anti-isla de Sokov, ¿también? De variación de la frecuencia, ¿también? Producto de que la frecuencia estaba cayendo muy rápido. Entonces la frecuencia siguió evolucionando, empezó a actuar la regulación primaria de frecuencia, como ya el valor, ya superábamos el giga de pérdida, de desconexión, de generación, la reserva se agotó, las máquinas de vapor, de térmica de vapor que tenían, se les acabó la reserva y la frecuencia empezó a caer nuevamente. Acá en este punto una unidad que se desconectó vieja por otros motivos, pero la cuestión es que la frecuencia siguió cayendo y en este punto se conectaron 200 megavatios más de generación distribuida. ¿Por qué? Porque alcanzó el umbral de frecuencia. ¿Está bien? Entonces ahí la frecuencia siguió cayendo abruptamente y acá se desconectaron los 1200 megavatios que les había mencionado. ¿Está bien? Lo curioso de esto es que si el salto del vector no hubiera ocurrido, la frecuencia hubiera seguido esta curva, la curva azul. ¿Está bien? Y no hubiéramos tenido ningún inconveniente. ¿Está bien? Bien, esto no ha ocurrido una sola vez, está ocurriendo permanentemente en los sistemas de potencia. De hecho, los primeros registros empiezan en el Reino Unido en el 2008, donde hubo una desconexión de dos centrales, una nuclear y una térmica, que ocasionaron la pérdida de 371 megavatios. ¿Qué pasó en ese momento? Lo que vio que ocurrió esa desconexión y de repente vieron que la demanda incrementó 370 megavatios. No sabían qué es lo que había pasado. Entonces ahí empezaron los estudios, a ver qué había pasado. Se empezaron a ver en periodos, se había incrementado la demanda y empezaron a tener ciertas conclusiones. Después pasó un evento similar, una sobrecarga y una desconexión de la línea, y en todo el sistema de Europa continental se detectaron que 400, o sea, casi 5 gigas se desconectaron de generación distribuida. Fue un estudio que determinó que había sido eso. Luego en el Reino Unido ocurrió lo mismo en el 2016, se perdieron 400 megavatios de generación distribuida. En California, 700 megavatios en el CAISO, también por una falla trifásica. También otra vez en el mismo Reino Unido, también en el 2019, otro evento hizo que se perdieran 780 megavatios. Y esto está pasando, ¿no? Nosotros con el estudio que hicimos en El Salvador estábamos viendo, era el comentario, digamos, tenemos problemas que permanentemente tenemos ante fallas, incrementos de la demanda. Actualmente ahora, el año pasado hubo en Utah, también significativo. Entonces, ¿qué soluciones se ha empezado a dar a todo esto? Y bien, se empezó a limitar el tema de la protección anti. No hay mucho para hacer, lo que se hizo es, se empezó a ver que la normativa se ampliaran los límites, ¿está bien? Los límites de umbrales tanto de frecuencia como de, mm, del salto de vector, como les digo, como el límite, los límites que utiliza por la pendiente, el del ROCO, se empezaron a relajar para poder evitar estos problemas, porque ya empiezan a ser problemas significativos, muy importantes, ¿está bien? Pero esto, por un lado, si nosotros relajamos límites, que es lo que la política que se ha adoptado, ¿no? En estos sistemas, los sistemas europeos y de Estados Unidos, el problema es que al relajarlo, empezamos a tener que cuando se genere la isla, está bien, vamos a tener problemas de la isla, porque no lo estamos detectando. Entonces no es una solución. La solución está apuntando ahora a que cambien los métodos de detección, de protección anti. ¿Está bien? Y esto hay que tener especial atención y cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha fabricación ya de inversores con estos tipos de sistemas de protección. Tienen que evolucionar sistemas de protección más importantes. Por lo tanto, seguramente cuando se pongan más firmes en Europa, en Estados Unidos, vamos a empezar a tener ofertas de generación o inversores baratos porque no cumplen con la reglamentación europea. ¿Está bien? Entonces, si no tenemos cuidado, y no tenemos cuidado en nuestras reglamentaciones, lo que va a pasar es que nosotros vamos a comprar esos sistemas, los vamos a incorporar a nuestro sistema y cuando tengamos el problema, cuando tengamos niveles de generación distribuida importantes, ya el problema lo vamos a tener, que es lo que pasa allá en el Reino Unido. Ya no pueden hacer nada con la generación distribuida que ya está instalada. La tienen que manejar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué soluciones hay ante otro tipo de soluciones más técnicas? Es el incrementar la reserva. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta ahora, en todos los estudios de reserva, este efecto, que antes no se tenía en cuenta. En la confiabilidad, nosotros no analizamos nunca esto. Ahora hay que analizar. Es importante.
Y lo que estamos viendo es que la reserva no la puede dar los sistemas convencionales. Empezamos a necesitar, ¿por qué? Por la dinámica que empezamos a tener. Fíjense que nosotros, el problema generalmente es generación fotovoltaica, donde tenemos generación distribuida en las horas donde tenemos mayor radiación, pero esa radiación también hace que estén generando las plantas en el sistema de potencia. O sea, tenemos muchas unidades despachadas en el sistema, por lo tanto eso nos baja la inercia en el sistema, entonces lo hace muy vulnerable y estos cambios muy importantes hace que necesitemos respuestas muy rápidas. De hecho, ya empezamos a ver que los sistemas de almacenamiento hay que incorporarlos, empiezan a haber reglamentaciones nuevas donde nos piden respuesta rápida también, justamente por estos problemas que están ocurriendo. Entonces, empiezan a poner nuevos modelos de negocio. Tenemos sistemas de almacenamiento que se pueden incorporar y no solamente en el sistema de potencia, sino en las redes de distribución. Son nuevos modelos de negocio que empiezan a aparecer. El servicio auxiliar. Otro problema que hemos visto es el efecto de la demanda. Ya hemos hablado bastante de esto. En otro estudio que estuvimos haciendo acá en el instituto, en El Salvador, se nos pidió analizar el impacto que tenía la generación renovable en el sistema de potencia, sobre todo en la regulación, en la reserva secundaria y en la regulación de reservas secundarias. Y también se nos pidió que analizáramos la normativa para poder incorporar sistemas de almacenamiento. Entonces nosotros hacemos ese estudio, acá les presento curvas de la demanda que tiene El Salvador, perdón, que tenía El Salvador en el 22. ¿Está bien? En estas curvas podemos ver que o había instalado 270 megavatios de generación renovable, en su mayoría fotovoltaica, en el sistema de potencia. Y había 330 megavatios de generación distribuida, ¿está bien? Declarada. Porque eso es otro problema que empezamos a tener, o que empiezan a tener, es la clandestinidad. Eso es un problema importantísimo. Hay países como, por ejemplo, Costa Rica, donde ellos estiman que el orden del 50%, del 50 al 100% tienen de generación distribuida instalada no declarada. Y eso es un problema, por lo que ya les voy a mostrar. Acá en El Salvador pasa algo similar, ¿está bien? Ellos tenían 330, pero declarada. Entonces, fíjense que cómo cambia estas curvas, distintas curvas, es cómo cambia la demanda de julio a diciembre del 2022. Fíjense el cambio abrupto. ¿Y por qué es ese cambio abrupto? Por la generación distribuida. Porque está pasando de una temporada húmeda a una temporada seca. O sea, en julio tienen la temporada húmeda ellos y en julio la temporada seca. Y fíjense cómo disminuye la demanda producto de la incorporación de la generación distribuida. ¿Está bien? Por otro lado, acá tenemos el gráfico, la media de la desviación del error de pronóstico que ellos tienen. Fíjense cómo se incrementa el error de pronóstico a medida que tenemos mayor generación distribuida. ¿Está bien? Y generalmente es negativo. ¿Está bien? Hay una subestimación del pronóstico. ¿Y por qué? Porque no tenemos modelos exactos de lo que pasa en la generación distribuida. Este es un problema, porque no, el sistema de potencia es ciego con respecto a la generación distribuida. No sabe cómo crece, no puede caracterizarla adecuadamente a su variabilidad, porque no es lo mismo que las plantas concentradas, plantas fotovoltaicas. Exactamente. Y por otro lado, podemos ver cómo también la desviación estándar del error se incrementa abruptamente en estos horarios, que iba en ese caso ellos de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, donde tienen la curva de generación. Aquí se ve clarito el efecto de la generación distribuida. Esto generó un impacto muy importante en lo que era la reserva secundaria. ¿Está bien? Porque ¿qué generaba esta gran cantidad de generación distribuida? Hacía que tuviéramos una baja demanda, una demanda muy baja, muy variable, producto de la generación distribuida. Por otro lado, tenemos el problema de que había mucha generación renovable que se estaba incorporando en el sistema de potencia. Por lo tanto, teníamos muchas unidades convencionales que cumplían con la reserva, que se necesitaban despachar, pero estaban despachadas en su mínimo técnico. ¿Está bien? Entonces, estas unidades no tenían posibilidades ante los incrementos de la disminuciones de la demanda, que sería el incremento de la generación distribuida, poder absorberlo. Entonces, ¿se entiende? O sea, tenían posibilidades de entregar las unidades convencionales de potencia, pero no de disminuir para poder dar paso
a la generación distribuida. Entonces, eso que generaba fluctuaciones muy importantes de la frecuencia y de los flujos por las interconexiones. ¿Está bien? Problema que tenía que resolver la reserva secundaria. Por otro lado, otro problema muy importante es que tradicionalmente la reserva se calcula como un porcentaje de la demanda, porque se entendía que la demanda entre menor era menos fluctuante antes, pero ahora nosotros tenemos la incorporación de la generación distribuida, entonces nos hace altamente variable la reserva, la demanda, perdón. Entonces, ya no podemos decir que la reserva tiene que estar atada a la demanda. Es un concepto erróneo. Entonces, teníamos baja demanda, altamente fluctuante, con poca reserva y con unidades despachadas en su mínimo técnico. Entonces, tenían unos problemas importantísimos con respecto a la reserva secundaria. ¿Está bien? Entonces, por eso ellos ya lo estaban visualizando, nosotros verificamos que fue así, y les generaba obviamente un alto vencimiento de energías renovables. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque sea mínima la reserva, ellos necesitan despachar unidades convencionales en su mínimo técnico. Al despacharlas, estas unidades desplazan generación renovable. Entonces no permitían que se incorporara toda la generación renovable y no se alcanzaban los niveles que pretendía El Salvador obtener. Nuevamente, poca inercia en estas horas críticas, la hora donde tenemos generación distribuida y renovable en el sistema de potencia. Hay un incremento de las rampas, la famosa curva de Pato, ¿está bien? Que en el caso de El Salvador tenía máquinas disponibles, rápidas para poder responder. El problema es que les generaba un problema en el despacho, porque ellos, esas rampas brutales que tenían que afrontar, tenían que despachar unidades convencionales antes, lo cual nuevamente les desplazaba energías renovables convencionales. ¿Está bien? Y es lo que, perdón, renovable. Había una disminución de la confiabilidad importante, por lo que ya les he mencionado, también por el problema de protección anti-isla, también les impactaba porque ellos tenían fluctuaciones, lo que pasa es que al ser un sistema muy interconectado, esas oscilaciones las podía absorber producto de la interconexión, pero si estuvieran aislados tendrían un problema muy importante. Y por otro lado estaba que no hay control sobre la creación distribuida, no tienen visión y eso es muy importante por un lado porque no, el problema esto que les genera y por otro lado al no saber cómo se va a desarrollar la generación distribuida a ciencia cierta, hace que impacte esto también en los planes, la planificación. Mira, hay que tener en cuenta en la planificación cómo va a ser el comportamiento de la generación distribuida para poder diseñar, por ejemplo, adecuadamente la reserva. ¿Está bien? ¿Qué soluciones planteamos? Incrementos de reserva, la instalación de sistemas de almacenamiento, tanto a nivel de distribución como el sistema eléctrico de potencia, gestionar más la generación distribuida, un mayor control sobre la generación distribuida, y nos enfrentamos ante los cambios de la normativa de los sistemas de almacenamiento, al sistema de almacenamiento. O sea, hasta aquí parece todo muy bien, pero cuando empezamos a hablar de cambio de normativa nos encontramos que es muy difícil hacer el cambio de normativa. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema donde nosotros queremos incorporar algo nuevo con condiciones de trabajo totalmente diferentes. Entonces la normativa hay que cambiarla prácticamente integralmente. Esto es un desafío muy importante y no todos los países o todas las entidades lo quieren abordar, porque eh, es muy complicado, digamos, es muy complicado. Nosotros hicimos ese trabajo, incorporamos varias variaciones tomando en cuenta los lugares en el mundo donde se están haciendo los mayores cambios. ¿Quiénes hacen los mayores cambios? Han estado haciendo los mayores cambios o tratando de incorporar sistemas de almacenamiento. Es el CAISO, ¿también? Ellos están haciendo cambios muy importantes para la incorporación del sistema de almacenamiento, pero nuevamente, como todo, como la creación distribuida en su momento, al principio era muy sencillo incorporarlos reglamentariamente porque cuando se incorporaban eran muy poquitos, no creaban ningún problema. ¿También? Eran marginales. Pero cuando empezó a crecer la incorporación de sistemas de almacenamiento, empezaron a aparecer muchos problemas. De hecho, está en revisión toda la normativa de instalaciones de sistemas de almacenamiento en el CAIS. Tuvieron una actualización en el 2023, al principio del 2023, y eso lo cambiaron a finales del 2023 y se sigue analizando. Porque hay muchas dificultades. Por ejemplo, yo les digo, el sistema de almacenamiento va a brindar reserva, perfecto. La da la reserva ante un evento, entrega su reserva. La hora siguiente, o al momento siguiente, el sistema se quedó sin reserva. ¿Está bien? Entonces, ya no lo podemos penalizar. Y más grave aún, el sistema para poder dar la reserva tiene que pasar a ser demanda. Entonces, agrava el problema. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta en la normativa.
si bien es un arma muy poderosa para solucionarlo, la normativa tiene que adaptarse para que pueda funcionar adecuadamente. Después, quienes más están avanzados es la Comisión Australiana del Mercado de Energía, el National Grid del Reino Unido, Chile, porque esto tiene una política muy salvaje con la incorporación de generación renovable y sistemas de almacenamiento, y obviamente El Salvador, porque es una de las normativas más actualizadas en función de que nosotros utilizamos una adaptación de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Pero esto sigue siendo muy importante. Bien. Eh, Como para ir cerrando un poco, eh, las microredes y las comunidades energéticas. Todos estos problemas que yo les he presentado pueden ser abordados a través de la incorporación de microredes. ¿Está bien? La microred, ¿qué es lo que dice? Que es una red eléctrica local que puede operar de manera autónoma o en conjunto con la red principal y que incluye generación distribuida, sistema de almacenamiento y cargas controladas. La microred me puede servir como una contención ante todos estos eventos, también todos estos problemas. Me puede dar mayor observabilidad de la redistribución, me puede dar mejores datos de cómo se va a comportar, me puede contener los problemas de protección anti-isla. ¿Por qué? Porque si se aísla la microred, no solamente se va la generación, también se me va la demanda. Entonces eso atenúa los problemas de protección anti-isla, no sé si me explico. Y etcétera, etcétera. Igual que los problemas de tensión que les he mencionado. Pero la incorporación de las microredes todavía tiene varios problemas o varios puntos a atacar. Por ejemplo, la mayoría de las microredes que se han planteado o que existen en el mundo son de operación autónoma, o sea, son modo isla. Es la mayor aplicación que tienen. Y si no están conectados a la red, está bien, pero no tienen el sistema de que si se desconectan puede seguir funcionando autónomamente. Son muy pocas las que hay porque tienen muchos problemas técnicos que todavía hay que solucionar. Realmente las microredes se da para servicios premium de energía, por ejemplo, en plataformas petroleras. Por otro lado, tiene altos costos de implementación por el tema de la comunicación que tiene que tener. Generalmente brindan servicios de energía, las que hay, pero ¿por qué también? Porque no se están visualizando todos estos otros costos que empiezan a aparecer. Mayor incremento de la reserva en el sistema de potencia, eso se tiene que trasladar evidentemente al usuario, porque son problemas que hay que solucionar, alguien los tiene que pagar. Por otro lado, como les decía, permite la integración de las microredes de la generación renovable y es como un elemento de contención de todos estos problemas para el sistema de potencia, que hay que considerarlo. Y por otro lado, nos permite la gestión inteligente. Como les digo, esta gestión inteligente, gestión de la demanda, permite tener datos más certeros y más útiles para lo que es la planificación de la operación y la planificación de la expansión de la red. ¿Vale? Porque les recuerdo, por ahora se tienen muchos problemas porque el sistema de potencia es ciego con respecto a la generación distribuida. Y eso es un problema grave, estamos teniendo problemas graves. En síntesis, como conclusiones para ir terminando, la alta penetración de generación distribuida está generando nuevos problemas en las redes de distribución y sistema eléctrico de potencia. ¿También? Nuevos problemas que tienen costos, que alguien los tiene que asumir. Esto, a su vez, genera nuevas oportunidades, ¿también? Porque empiezan a aparecer nuevos desafíos, nuevos servicios que podemos brindar, nuevos modelos de negocio. Pero otra experiencia que tenemos es que estos modelos de negocio son altamente dinámicos. O sea, no eran los mismos problemas que nosotros teníamos en el 2018 que los que tenemos ahora, o desde el 2017. Han cambiado rotundamente. ¿Por qué? Porque la incorporación, este crecimiento abrupto que estamos teniendo de la generación distribuida y la generación renovable, está cambiando permanentemente. ¿Está bien? Las nuevas incorporaciones, el sistema de almacenamiento se ha incorporado, listo, empezó a incorporarse abruptamente también y empezó a generar nuevos problemas. Entonces, es muy dinámico. Los modelos de negocio que estamos teniendo en este momento son muy dinámicos, muy cambiantes. La mayoría de los problemas necesitan sistemas de almacenamiento, creo que es una de las soluciones, ¿está bien? Ya sea en el sistema de potencia como en el sistema de distribución. Y para que sean rentables los sistemas de almacenamiento tienen que brindar múltiples servicios, regulación de energía, servicios auxiliares, etcétera, etcétera. Ahí empieza a ser económicamente rentable el sistema de almacenamiento. Y es necesario que se integren todos a través de microredes. Como les decía, la microred es muy importante porque es un elemento de contención que vamos a tener ante todos estos problemas. Y fundamental, el cambio de reglamentaciones. O sea, nada de esto se puede implementar si no tenemos unas reglamentaciones. Y las reglamentaciones, hoy por hoy,
son muy dinámicas y como todos sabemos, el cambio de reglamentaciones tiene una inercia muy pesada que no se está adaptando a los cambios tan fuertes que estamos teniendo en el sector. Bueno, perdón, por ahí hablo, me apasiono y hablo mucho, capaz que se me pasó un poco el tiempo. Muchas gracias por la predisposición. Muchas gracias, Maxi, por la presentación espectacular. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Está muy bueno lo que planteaba el tema del desafío, Maxi, con el tema de qué entendés vos mejor, la generación distribuida así o generación distribuida más concentrada con parques de pequeñas potencias, de un Mira, punto de regulación, desde un punto de regulación, si yo me pongo a ver el tema de la problemática, obviamente es más concentrada, y porque tengo más control, que es lo que no estamos teniendo en este momento. tal cual. Pero desde el punto de vista de la descarbonización, y no, sería más distribuida también. Entonces tenemos que abordar esos problemas para poder hacerlo. Pero bueno, en un primer momento yo creo que primero tenemos que ir por el otro lado y no dejarlo tan masivo porque evidentemente empezamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, el problema de anti-isla. Una vez que lo tenés instalado, te diste cuenta que tenés problema, ya no puedes hacer nada, no puedes activar esa bomba. Ya la tenés en el sistema. Ya no puedes ir a cambiar el inversor. Ya la inversión la hiciste, imagínate, los usuarios. Son inversiones largas, 30 años, ¿no? Tal Y cual. no es así. Entonces, por ahí creo que hay que irlo estudiando y también anticipándose un poco a las problemáticas que se están presentando en otros lados, que insisto también esto, no son las mismas que vamos a tener nosotros, porque tenemos características diferentes. ¿Está bien? Sí, pero en cuanto a los inversores y eso que decías vos en cuanto a las regulaciones, yo creo que es algo que está bueno tomarlo porque no ir comprando lo que den de baja, digamos, Sí. de otros lugares, ¿no? No, y es lo que va a pasar, seguro, porque están fabricados. Tal Ahí se cual, los tienen tal que cual. vender. Y sí. A ver, Franco ha levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Se escucha? Sí, Franco, perfecto. ¿Qué tal? Maximiliano, yo te quería hacer una consulta con respecto a lo que hablaste de esa compensación activa de tensión con los inversores, Sí. ¿sí? ¿Esto no iría en detrimento de la eficiencia del sistema? Esa es mi Eh, pregunta. No, o sea, hay varias compensaciones, digamos. Vos tenés la potencia reactiva, que la curva de potencia reactiva no te disminuye, o sea, el inversor sigue inyectando la máxima potencia y hace la regulación. Es más, está diseñado para entregar la máxima potencia diseñada por el inversor y tiene ese gap, que es lo que dice la normativa, que te permite la regulación. Después tenemos el otro, que es regular la potencia efectivamente ya inyectada para disminuir la tensión. Pero hay que recordar de que sí, ahí disminuye, pero eso es mejor que lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasa es que cuando hay una sobretensión, el inversor directamente se desconecta, o sea, perdés todo. En cambio, esto es un término medio. Hay que recordar que estamos hablando de niveles de tensión ya bastante elevados, digamos, cuando empieza a actuar este sistema. O sea, está así parametrizado. Está parametrizado para... ustedes han visto que es en función de la tensión. Entonces, en función de la tensión, el primer control es de potencia reactiva y cuando ya se queda sin recurso, recién pasa, perdón, potencia reactiva, después recién pasa a la potencia activa. ¿Está bien? Excelente, clarísimo. Muchísimas gracias por la explicación. No hay por qué. Me parece que lo aburrí. Bueno, no, parece que, va, para mí estuvo claro. Hay un montón de desafíos. Ahí en el chat no sé qué tenemos. Hay preguntas en el chat. Me preguntan. Sí, no, es un tema apasionante y bueno que por ahí nosotros nos apasiona, ¿por qué? Porque justamente lo que hemos estado investigando, estamos haciendo, está pasando, está sucediendo. Entonces, y esta óptica de nosotros brindar la solución que ya venimos investigando, porque tenés que iniciar una previa investigación para poder aplicarla, está funcionando bastante bien, porque bueno, estamos teniendo cambios muy dinámicos. Sí, Eso es tal cual. muy interesante. Gerardo, buenos días, Eduardo Grosso. La ¿Cómo estás, consulta, Eduardo? ¿Qué tal?
Dígame. La consulta sería si podría explicar un poco más o expandirse, explicar un poco más con respecto a la relación de las microgrid y la generación distribuida, es decir, la última filmina que presentó. Bien, a ver, a ver, la periodo de una ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, sí, sí, acá lo que quería mostrar era, bueno, justamente, no sé si en qué tema en particular te gustaría que lo ampliara. Eduardo, puntualmente. Eduardo, no sé si hay algo puntual o Puntualmente sería la relación entre la protección anti-isla, eh, cómo, digamos, cómo afecta el uso de la microgrid para mejorar la protección anti-isla. bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, nosotros tenemos la microred, como bien dice acá, tiene que pasar de manera autónoma de la red principal a estar desconectada, ¿sabes? Esa es la definición de la microred. Como yo les había dicho, no está funcionando eso en la actualidad, digamos, y lo que está funcionando, ¿por qué no funciona? Porque generalmente la microred está planteada para que, donde tenemos muchas diversas tecnologías funcionando, interactuando entre ellas. Entonces eso genera problemas de control, ¿está bien? El famoso grid forming, ¿está bien? Porque generalmente los inversores y todo esto están siguiendo a la red, ¿está bien? Entonces cuando nos desconectamos necesitamos que alguien tome el rol de la red, a quien tenemos que seguir, ¿ya? Eso genera unos problemas, por eso generalmente esta función de estar cambiando, switchando, no está, ¿ya? Hay muchas microredes, pero son autónomas, o está conectada a la red, pero cuando se conecta se va a la microred, o sea, no es microred en sí. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que la microred, como tiene que funcionar, esto iba de forma autónoma, cuando detecta que hay una falla, debería aislarse, ¿está bien? Generar una isla. Entonces, la generación distribuida que está instalada dentro de la microred no debería desconectarse. Entonces, para que pueda funcionar eso, hay que sincronizar, obviamente, tanto controlar la generación distribuida, controlar microred, y tenemos sistemas de comunicación, podríamos controlarlo, eso es una de las formas, y otra forma se podría hacer de manera autónoma, sincronizando o eh, configurando la protección anti-isla de la microred con la protección anti-isla de la microred en sí. ¿Está bien? Pero necesitamos un sistema de control ahí. Eh, Eso funcionaría de esa manera. Ahora, como elemento de contención ante la red, al sistema de potencia, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Ahora tenemos que, ante una falla, la generación distribuida se va, pero la demanda no, me queda la demanda. ¿Está bien? Entonces esto tengo el incremento de demanda. Entonces, si nosotros presentamos una microred, supongamos, y el sistema de protección anti-isla de la microred detecta que se tiene que conectar por algún problema, se conecta, pero se me va todo, se me va demanda y se me va la generación. Entonces, hay un desbalance obviamente del sistema de potencia, pero es mucho menor a que se me vaya solamente la demanda. Entonces, eso sirve como elemento de contención para disminuir o atenuar el efecto en el sistema de potencia. No sé si con eso eh, eh, puedo solucionarte la consulta, capaz que te interprete mal. No, correcto. Ya entendí cuál es la idea, cuál sería la idea de a dónde hay que investigar y a dónde hay que ir con los sistemas. Claro, sí, 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 sí. No, esto es muy importante. Bueno, de hecho, nosotros también estamos trabajando, estamos generando un nuevo sistema de protección anti eh, que utiliza, obviamente, inteligencia artificial, todo esto analizando para poder, bueno, porque obviamente estos indicadores no son los adecuados. ¿Está bien? Y también estamos viendo el tema de la configuración, porque nosotros, claro, queremos que funcione la microred, pero no está funcionando la microred porque tenemos muchos de este tipo de problemas que hay que solucionar. De hecho, ahora, bueno, hemos incorporado, hemos comprado
un sistema de simulación en tiempo real, un RTDS, digital, y bueno, la idea es armar ahí una microred, poner los sistemas y empezar a probar estos sistemas de protección cuando se desconectan, ¿no? En tiempo real, cómo funciona. Ah, y otra cosa importante es que en la microred las dinámicas son mucho más rápidas. Ahí sí, la inercia es cero la inercia. Entonces, la respuesta que tengo que tener, o el elemento, el famoso grid forming, o sea, el elemento que dentro de la microred tiene que decir, bueno, che, a mí me tienen que seguir, yo pongo la referencia, frecuencia y tensión, tiene que ser rapidísimo. Tiene que ser rapidísimo. Si no, la microred la pierdo en nada. A ver, es instantáneo prácticamente. Entonces, cuando tengo muchos elementos, mucha generación de distintas cosas, de distintas tecnologías, digamos, esto se pone complicado. Generalmente, el que puede dar esa función es el sistema de almacenamiento, ¿vale? Que tiene esa rapidez. Pero bueno, tener el sistema de almacenamiento disponible implica en cómo voy a despachar, digamos, ¿está bien? Porque hay que tener en cuenta que si no tengo energía en el sistema de almacenamiento, no tengo nada, digamos. Pero si lo tengo cargado, tampoco no tengo nada, ¿está bien? Porque si hay un desbalance grande y el sistema está cargado, no me va a poder hacer la regulación instantánea ahí y lo pierdo también. Entonces, hay varios temas ahí también con respecto a la planificación de una operación de una microred. O sea, la microred hay que tenerla en cuenta mientras esté conectada a la red, cómo va a operar, pero a la vez, en la operación de la microred tiene que tener en cuenta que en caso de desconectarse, si queremos que sea resiliente, tiene que tener todos los elementos funcionando adecuadamente para que pueda funcionar de forma autónoma. Entonces ahí es como hay un problema de despacho dentro de la microred. Interesante también la solución. Si queremos un servicio premium, digamos. Bueno, buenísimo, creo que quedó claro. Bien. Eh, bueno, a ver. No sé cómo estamos. Bueno, estamos ahí con el tiempo y todo, así que bueno, muchísimas gracias por la presentación, Maximiliano. Muchas gracias a todos Bueno, los que estuvieron y muchas ahora gracias para todos. la cargaremos ahí para que la puedan ver. El que no se pudo Bueno, conectar. Gracias, perfecto. Maxi. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias a todos. Chao.